Hola a todos, mi nombre es Juan David Carvajal y junto a mi compañera Daniela Alexandra Rosero vamos a presentar las tesis más relevantes del libro Ética y Justicia Contemporánea, del autor Alexander Serón Zamboni. Para empezar, demos un vistazo a la tabla de contenidos de este video. Empezaremos desde las diferencias y relaciones entre ética y moral, pasaremos a las definiciones de moral y ética. Después abordaremos de forma muy concisa las diferencias entre moral y derecho. Y a partir de ese punto, daremos un recorrido histórico de la ética, empezando por la ética griega, pasamos a la ética medieval teocéntrica, de ahí la ética moderna antropocéntrica y finalmente la ética contemporánea. En esta primera parte exploraremos las diferencias entre ética y moral. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbre, mientras que moral proviene del latín mores, aunque su significado también es costumbre. La ética se enfoca en la pregunta ¿por qué debo hacer lo que hago?, mientras que la moral se ocupa de la pregunta ¿qué tengo que hacer? Estas dos disciplinas comparten una conexión profunda, ya que ambas reflexionan sobre las buenas prácticas en la sociedad. Ahora examinaremos la relación entre ética y moral. Es muy importante entender que ambas disciplinas se intersectan en su objetivo de reflexionar sobre las prácticas adecuadas en la sociedad. La ética y la moral buscan guiar nuestro comportamiento hacia lo que es considerado bueno y apropiado. Es turno de profundizar en las definiciones de la moral. Diversos filósofos y pensadores han ofrecido sus perspectivas. Adela Cortina la describe como parte de la vida diaria, proponiendo acciones concretas en casos concretos. Miguel Justi la ve como un sistema de valores arraigado a una comunidad. José Luis Aranguren la concibe como una moral vivida. Ronald Dworkin afirma que los estándares morales describen cómo debemos tratar a los demás. Antonio Pérez la define como un sistema normativo que regula la conducta humana. Lawrence Kohlberg sugiere que los humanos actúan por temor al castigo. Continuemos explorando las definiciones, esta vez de la ética. Adela Cortina la describe como una reflexión filosófica de la moral. Adolfo Sánchez la concibe como la teoría o ciencia de la moral en la sociedad. José Luis Aranguren la ve como la moral pensada. Ronald Dworkin la presenta como la prescripción de cómo debemos vivir. Francisco Javier Pérez la considera una meta moral que busca justificar pretensiones morales. Victoria Camps señala que la ética no resuelve conflictos, sino que los plantea. Ahora exploraremos las diferencias entre moral y derecho. La moral se refiere a las normas y valores que guían el comportamiento humano y son aceptados por una sociedad. En cambio, el derecho se compone de normas jurídicas impuestas por el Estado para regular el comportamiento humano. También, para entender esta diferencia, es importante analizar parámetros como la autonomía, la fuente de autoridad, las sanciones, el conocimiento de las normas y el carácter obligatorio. En cuanto a la fuente de autoridad, las normas jurídicas son promulgadas por los órganos competentes del Estado, mientras que las normas morales proceden del sujeto autónomo. Para hablar de las sanciones, en el derecho, el Estado tiene el poder de castigar a quienes transgreden las normas jurídicas, mientras que en la moral, la sanción es principalmente el remordimiento personal por violar la propia ética. En cuanto al carácter obligatorio, el Estado está legitimado para exigir el cumplimiento de las normas jurídicas mediante coacción, mientras que en la moral, el sujeto se autoobliga y no hay una autoridad externa que imponga la obligación. Para el conocimiento de las normas, el desconocimiento de una ley no exime del cumplimiento en el ámbito jurídico, pero en el ámbito moral, el desconocimiento de una norma sí puede eximir del cumplimiento. Para su autonomía, las personas pueden vivir el mundo jurídico como algo externo y heterónomo, mientras que la moral se percibe como algo interno y autónomo. Ahora adentrémonos en la ética griega. Aristóteles considera que la felicidad es una forma de ser que perfecciona la naturaleza humana. Es la búsqueda de cómo alcanzar una vida buena donde,
Una vida buena es aquella que las personas, en su mejor interés, deberían tratar de vivir. La ética aristotélica se alcanza a través de virtudes y se aplica tanto a personas como a objetos, donde algunas de estas virtudes son la magnificencia, que es una virtud que implica la habilidad de llevar a cabo acciones grandes y nobles de manera grandiosa y generosa, y la libertad, abordada en el contexto de la autodeterminación y la excelencia humana. La libertad en este sentido se relaciona con la capacidad de elegir y actuar de acuerdo con la razón y la virtud. Por tanto, la magnificencia como la libertad deben ser ejercidas en un punto intermedio, evitando los extremos y llevándolas a cabo de una manera justa y en armonía con las circunstancias y la moral. Platón sostiene que el bien supremo es una forma abstracta e inmutable, que él llama la idea del bien. Es la fuente de todo conocimiento y virtud, y la meta de la vida ética es buscar y conocer esta idea del bien. Para Platón, la ética es una forma política que describe un estado ideal en el que las virtudes y las leyes permiten la convivencia entre los seres humanos, tomando la justicia como el pilar fundamental de un estado, y estableciendo 3 virtudes del alma: la justicia, descrita como la armonía y equilibrio de todas las partes del alma y de la sociedad; la prudencia, vista como la capacidad de tomar decisiones y acciones éticas basadas en el entendimiento adecuado de las ideas y principios éticos; la templanza, conocida como la moderación y control de los deseos y apetitos. Es turno de la ética medieval. Esta se caracteriza por su enfoque teocéntrico, donde la religión desempeña un papel central en la ética y la moral. En esta época, la felicidad se entendía como la unión con Dios y la esperanza de alcanzarla a través de una vida virtuosa. La fe y la caridad estaban estrechamente ligadas en esta ética, ya que la fe en Dios y la caridad hacia los demás eran virtudes esenciales. Sin embargo, la relación entre la razón y la fe a menudo generaba conflictos éticos. La justicia en el contexto teocéntrico se veía de manera diferente. La razón a veces se percibía como enemiga de la fe. La fortaleza y la templanza eran virtudes fundamentales en esta ética. La templanza nos llamaba a moderar nuestros deseos terrenales, mientras que la fortaleza nos brinda la fuerza para resistir las tentaciones. Comprender estas bases teocéntricas nos permite explorar cómo la religión influyó en la ética medieval. Para comprender más a fondo la ética medieval, analicemos las perspectivas de 2 influyentes filósofos de este periodo, San Agustín y Santo Tomás de Aquino, años 354 al 430 y años 1225 al 1274 respectivamente. San Agustín sostenía que la ética estaba ligada a la búsqueda de la felicidad, que se encontraba mediante la contemplación de Dios. Para él, las virtudes cristianas como la fe, la esperanza y la caridad eran fundamentales para alcanzar esta felicidad. Santo Tomás, por otro lado, desarrolló una ética basada en el bien, la unidad y la integridad. Destacó virtudes morales como la justicia, la fortaleza y la templanza. Sus perspectivas éticas influyeron en la moral cristiana durante siglos. Estos diferentes enfoques nos permiten explorar cómo la moral y la religión se entrelazaban en la ética medieval y cómo diferentes pensadores daban prioridades a diferentes aspectos de la vida virtuosa. Continuando nuestra exploración de la ética medieval, analicemos las diferencias fundamentales entre las perspectivas de San Agustín y Santo Tomás. San Agustín otorgaba prioridad a la razón sobre la fe y consideraba que Dios era perfecto. En su ética, la razón prevalecía sobre la fe y se veía como una herramienta esencial para comprender y vivir de manera ética. La razón era una guía hacia Dios y la felicidad. Por otro lado, Santo Tomás veía a la razón como intelectual y a Dios como infinito e invisible. Su ética se centraba en el orden moral y las virtudes morales como la justicia, la fortaleza y la templanza. La razón, en su enfoque, era una herramienta más limitada en la búsqueda de la virtud y la felicidad. Estas diferencias filosóficas influyeron en cómo estos 2 grandes pensadores abordaron cuestiones éticas y morales en la ética medieval. Ahora, hablemos de la transición a la ética moderna, que marcó un cambio significativo hacia un enfoque más antropocéntrico.
donde el ser humano se convirtió en el centro de atención. En esta era, la razón, la libertad, la igualdad y la fraternidad se consideraron principios fundamentales. La ética moderna transformó la forma en que abordamos la ética y la moral, dando un mayor énfasis en la autonomía individual y la razón como guías para la conducta ética. Estos cambios en el pensamiento ético tuvieron un impacto profundo en la sociedad y la política, y moldearon muchas de las ideas que aún influyen en nuestra ética contemporánea. Profundicemos en las ideas de algunos filósofos destacados de la ética moderna, quienes dejaron una huella duradera en nuestra comprensión de la ética. Años 1469 a 1527, Maquiavelo. Conocido por su afirmación de que las acciones se juzgan en virtud de sus consecuencias, para él, la política era amoral, y los gobernantes no estaban obligados a ser morales en todo momento. La famosa expresión "el fin justifica los medios" resume su perspectiva. Años 1712 a 1778, Rousseau. Para él, la ética estaba unida al contrato social. La libertad e igualdad política son condiciones esenciales para la moralidad. Argumentaba que el hombre natural era premoral y que la interacción con otros lo llevaba a la moralidad. Años 1724 a 1804, Immanuel Kant. Su ética se centraba en la razón y la independencia moral de las circunstancias externas. Introdujo el concepto del imperativo categórico que nos insta a actuar de manera universalizable y por deber tratar a los demás como un fin y no como un medio. Años 1770 a 1831, Hegel. Consideraba que la ética era objetiva y concreta, manifestándose en instituciones y el Estado. Creía que la ética se realizaba en diversos niveles, como la familia, la sociedad civil y el Estado. Estos filósofos moldearon la ética moderna y presentaron enfoques éticos diversos, lo que nos brinda una visión más completa de esta época. Pero ahora, sumerjámonos en la ética de Immanuel Kant, uno de los pensadores más influyentes de la ética moderna. Kant es conocido por frases célebres como "obra conforme al deber". En su ética, el deber y la autonomía moral ocupan un lugar central. Kant argumenta que las acciones deben realizarse por deber y basarse en el imperativo categórico, que nos insta a actuar de manera universalizable. Este enfoque ético cambió fundamentalmente la forma en que abordamos la moralidad y la responsabilidad individual. La ética kantiana pone un énfasis significativo en la razón y la autonomía, lo que influyó en el pensamiento ético posterior. Avancemos hacia la ética contemporánea y exploremos las perspectivas de algunos de sus filósofos más destacados. Años 1818 a 1883, Marx. Su ética se centra en las condiciones materiales y económicas de la sociedad. Argumenta que estas condiciones determinan su estructura y valores morales. Sostiene que el sistema capitalista aliena a los trabajadores y que la lucha de clases es un motor de cambio social. Años 1844 a 1900, Nietzsche. Quien rechaza una moral basada en la razón y afirma que los valores son construcciones subjetivas del humano. Critica el imperativo categórico y aboga por una ética más allá de la moral tradicional. Años 1921 a 2002, Rawls. Defensor de las libertades básicas y la justicia como principios fundamentales. Su enfoque destaca la importancia de un puesto y cargo abiertos para todos y la autonomía moral en la toma de decisiones éticas. Años 1929 hasta el presente, Habermas. Su ética se basa en la interacción comunicativa y el consenso en el discurso. Busca aplicar el principio de universalización en el ámbito democrático y validar normas a través del consenso en las metanormas discursivas. Estos pensadores contemporáneos ofrecen diversas perspectivas éticas que continúan influyendo en nuestra comprensión de la moral y la ética hoy en día. En la ética contemporánea, la figura de John Rawls brilla con fuerza. Rawls nos presenta una ética procedimental que se basa en principios fundamentales como la libertad y la justicia. En el principio de libertad, Rawls defiende que todos los individuos deben tener igual acceso a las libertades básicas y políticas sin importar su posición en la sociedad. Por otra parte, en el principio de justicia,
propone un sistema donde las desigualdades económicas y sociales deben estar diseñadas de manera que beneficien a los menos afortunados. Rawls critica fuertemente el utilitarismo, un enfoque ético que busca maximizar el placer. En cambio, aboga por una ética de principios, donde las normas generales que regulan nuestros actos deben ser elegidas de manera imparcial y justa. La autonomía moral es un pilar en su ética. Actuar por deber y basarse en la propia autonomía moral son fundamentales para que una acción sea ética desde la perspectiva de Rawls. Así, llegamos al final de nuestro recorrido por las tesis más relevantes del libro Ética y Justicia Contemporánea, del autor Alexander Serón Zamboni. En este viaje a través del tiempo hemos explorado una amplia gama de posturas a lo largo de la historia. En esta exploración se nos muestra que las cuestiones éticas son intrincadas y cambiantes. Cada época y filósofo ha aportado su perspectiva única y a menudo estos enfoques se entrelazan o chocan. La ética no es un conjunto estático de reglas, sino un campo en constante evolución que nos desafía a reflexionar sobre cómo vivir vidas virtuosas y justas. Espero que esta exploración les haya proporcionado una comprensión más profunda de estos temas y cómo podemos vivir de manera más ética y justa en un mundo en constante cambio. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.